Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la conferencia que tenemos para el día de hoy y que estará a cargo del doctor Luis Guillermo Barrantes Montero. El doctor Barrantes es académico de la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Universidad Nacional. Posee un doctorado en estudios latinoamericanos con énfasis en pensamiento latinoamericano por la Universidad Nacional. Cuenta también con una maestría profesional en enseñanza del inglés por la Universidad Nacional, por la Universidad de Costa Rica, una licenciatura en traducción inglés-español por la Universidad Nacional de Costa Rica, una licenciatura en teología bíblica y un bachillerato en filosofía, ambos por la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. La mayoría de sus publicaciones se encuentran disponibles en portales de revistas en la internet y otras se encuentran publicadas de forma impresa. Su enfoque profesional se orienta hacia el ámbito de la epistemología teológica. El día de hoy nos ofrece la conferencia que lleva por título Expectativas con respecto al papado de León XIV en torno al tema de la interculturalidad. Les doy el podio al doctor Barrantes. Muchas gracias. Muy buenas tardes. La conferencia será en español precisamente porque se está grabando para otro público también que pueda tener acceso a ella. Quería decirles que, vamos a hablar sobre las expectativas del papado de León XIV en torno al tema de la interculturalidad. Entonces, por favor, no se confundan. Lo que vamos a hacer hoy no es una predicación, es una clase. Es una clase magistral. Básicamente es un estudio de caso de cómo es la interculturalidad, tomando como caso a esta persona que fue elegida recientemente como Papa de la Iglesia Católica. Lo que vamos a hacer es adentrarnos en su formación, la formación que tiene esta persona, su formación académica, su formación humanista, su formación espiritual, para desarrollar cuáles pueden ser las expectativas, qué podemos esperar del papado de esta persona que tiene, digamos que un mes de haber sido elegido papa. Con base entonces en la formación que él ha tenido, vamos a hacer un análisis de su formación y vamos a tener un análisis de sus primeros mensajes, sus primeros discursos, para ver qué podemos obtener de ahí. En el curso Comunicación Intercultural, de paso, lo que estamos haciendo hoy básicamente es una clase magistral en el ámbito del curso Comunicación Intercultural. Hemos dicho en esa clase que la comunicación intercultural o la comunicación es un proceso en doble vía. Es aportar y recibir. No es posible una comunicación en una sola vía, porque entonces sería simplemente que alguien recibe información de otro. La comunicación es precisamente un diálogo, es decir, una palabra entre ambos. Y esto es lo que vamos a aprender en el caso del Papa León XIV. ¿Cuáles son sus convicciones? ¿Cuál es su mismidad a partir de la cual va a aproximarse a la otra edad? ¿Qué tiene él para ofrecer? Y entonces, con base en ello, podemos decir, estas van a ser las reacciones que va a tener el mundo ante lo que él haga, ante lo que él diga. Esto es muy importante para nosotros porque todo ejercicio de comunicación intercultural parte, por supuesto, de las convicciones de uno mismo, es decir, de cómo está desarrollado el propio pensamiento, cómo está desarrollada lo que se llama la episteme, el sustrato epistémico, es decir, qué tan profundos son mis convicciones, las convicciones de uno mismo, para poder acercarse al conocimiento y a la interacción con el otro. Dicho eso, entonces vamos a ver algunas generalidades sobre el Papa León XIV. Su nombre es Robert Francis Prevost Martínez. Su nacionalidad es estadounidense y peruana, tiene dos nacionalidades. En la actualidad cuenta con 69 años
y su ascendencia es franco-italiana y también española. Es religioso de la Orden de San Agustín. Esto es muy importante porque su formación no es solamente académica, sino que él está formado en una congregación religiosa y esto va a ser importante para el conocimiento que podemos tener de él, de su formación. En cuanto a los estudios, él cuenta con una licenciatura en matemáticas de la Universidad de Vilanova en España, cuenta con una maestría en divinidad. ¿Qué es eso de maestría en divinidad? Se puede sacar una maestría en lo divino, en Dios. En realidad se llama maestría en divinidad a los estudios de las personas que se preparan para el ministerio, sobre todo el ministerio sacerdotal. En eso se estudia Biblia, se estudia teología, se estudia pastoral, se estudia liturgia. Esas son las cosas que se estudian en una maestría en divinidad. También tiene una licenciatura y un doctorado en Derecho Canónico. El Derecho Canónico es la ley de la Iglesia. Fíjense que es muy interesante conocer, por ejemplo, las distintas ramas del derecho. Por ejemplo, nosotros en nuestro país, en América Latina, nos regimos por el derecho romano-germánico, pero también existe el derecho anglosajón, también existe el derecho musulmán, también existía el derecho de los países que formaban parte del bloque soviético y también existe el derecho de la Iglesia Católica. Él obtuvo ese doctorado en un instituto que se llama Angelicum, que tiene el nombre de Santo Tomás de Aquino, en Roma. ¿Y cuáles cargos ha desempeñado el Papa antes de ser Papa? Bueno, él fue profesor de teología patrística y derecho canónico. ¿Qué significa teología patrística? La patrística es el pensamiento de los primeros cristianos, los primeros que desarrollaron la fe cristiana. Se dividen en dos, no se dividen, pues, se clasifican en dos grupos. La teología de los padres apostólicos, que fueron los que conocieron a los apóstoles y que se terminaron cuando se terminó el último de los que conocieron a los apóstoles, y luego vinieron los que se llamaban padres apologetas. Los padres apologetas son los que defendieron la fe cuando ya no existían los apóstoles. Entonces, el Papa León XIV fue profesor de patrística. ¿Por qué les digo esto? Porque es muy interesante entender cuál es su formación. A partir de ahí podemos ver qué se puede esperar de él. También fue misionero. Esto es muy interesante porque él fue misionero en el Perú, en la región de Chulunacas, en el estado de Piura. También fue superior general de la comunidad de los padres agustinos y posteriormente fue vicario judicial de la diócesis de Chiclayo. ¿Qué es un vicario judicial? Fíjense que en la Iglesia Católica existen tribunales para dirimir problemas que se dan dentro de la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿qué hace un tribunal en el derecho canónico de la Iglesia? Supongamos que una persona se casó con otra ocultándole algo. Ese matrimonio no es válido. Entonces, la persona que se siente víctima de un fraude porque se casó habiéndole escondido, habiéndole ocultado a la otra persona algo, esa persona puede ir ante el tribunal de la Iglesia y la Iglesia en este tribunal va a declarar que el matrimonio no tuvo lugar. Esas personas no se casaron. No es que se van a divorciar. La Iglesia Católica no acepta el divorcio. Lo que acepta es la nulidad del matrimonio. Ese matrimonio nunca nació al derecho. Entonces el Papa tiene esta experiencia. Él sabe, cómo funciona la ley de la Iglesia. Luego, con posterior a eso, él fue obispo de la diócesis de Chiclayo, en el Perú, y de ahí fue nombrado prefecto del dicasterio para los obispos. ¿Qué significa eso? Imagínense, si el Vaticano es un estado, los dicasterios son los ministerios de ese estado. Y entonces él fue nombrado jefe, ministro de los que nombran a los obispos. Por ejemplo, los obispos de Costa Rica, cada uno de ellos ha sido nombrado en ese ministerio, que allá se llaman dicasterios. Entonces él tiene una experiencia muy grande
en el conocimiento de las personas que están trabajando en la iglesia. Y 2 años antes de ser nombrado, de ser elegido Papa, fue nombrado presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Entonces él tiene un conocimiento muy profundo de la América Latina también. Entonces, antes de ser Papa, bueno, él era cardenal. A los cardenales se les llama Su Excelencia Ilustrísima o Su Eminencia. ¿Por qué se les llama así? Porque son personas que tienen una formación muy, muy profunda. Entonces, ahí abajo de la foto dice el lema de su pontificado. Dice, in hilo uno, uno. Eso significa, seamos uno en el que es uno. Tengamos en cuenta eso porque lo vamos a desarrollar un poco más adelante para ver cómo es que él se va a acercar al otro. Recuerden que estamos en una lección sobre un estudio de caso de cómo es un líder mundial en el tema de la interculturalidad. Entonces tengamos en cuenta ese lema porque lo vamos a mencionar posteriormente. ¿Qué expectativas despierta el nombre que él escogió? Esto es muy interesante, porque esto está en boca de todo el mundo. Por cierto, tenemos que tener cuidado porque en la internet hay montones de videos hechos con inteligencia artificial, poniendo en boca del Papa cosas que él no ha dicho. Entonces, si queremos conocer algo realmente del Papa, tenemos que ir a las fuentes oficiales del Vaticano, porque incluso yo he visto videos que ponen en boca de él cosas que él no ha dicho. Hay 2 preguntas que son más que todo una curiosidad. La primera es, ¿cómo se sabe de la sucesión de los papas? ¿Quién da garantía de que ha habido un papa después del otro, empezando con Pedro y hasta este que tenemos que se llama León XIV? Pues resulta que hubo un obispo de Cartago. Cartago era una ciudad en lo que hoy es Túnez, en el norte de África. Ese obispo se llamaba Cipriano, y murió en el año 258, y él mandó un emisario a Roma a conocer los nombres de los 12 primeros papas, y eso está documentado. Los 12 primeros papas, está documentado, se llaman Lino, Cleto, Clemente, Evaristo, Alejandro, Sixto, Telésforo, Higinio, Pío, Aniceto, Sotero y Eleuterio. Esos son los 12 primeros papas, de ahí hasta León XIV. Entonces eso lleva a una sucesión total. ¿Okay? La otra pregunta, ¿por qué el papa se cambia de nombre? Es muy interesante porque, bueno, hay dos razones. Primero es que según el Evangelio, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 42, dice, tú eres Simón, hijo de Juan, pero tu nombre será Kefas. ¿Qué significa Pedro? Esa es una razón. La otra razón es que en el año 533, ya caducando el Imperio Romano, hubo un hombre que se llamaba Mercurio de Proyecto. Y ese señor fue elegido papa de la iglesia cristiana. Pero él tenía un nombre pagano, él tenía el nombre de un dios romano, Mercurio. Entonces él dijo, yo no quiero ser un cristiano con el nombre de un dios pagano. Entonces se cambió el nombre y se puso Juan II. De ahí la usanza de que los papas se cambien el nombre. ¿Okay? Ahora, una cosa muy interesante es que León XIV escogió para él el nombre de uno de los papas magnos. Magno significa grandes. Fíjense que ha habido 2000 años de historia cristiana y en 2000 años 3 papas llevan el título de grande. San León Magno, San Gregorio Magno y San Juan Pablo II Magno. San León Magno vivió, bueno, del año 440 al 461 fue papa, y entonces a él le tocó participar en el concilio de Calcedonia. ¿Qué son concilios? Los concilios son las reuniones de los obispos, de los líderes de la Iglesia Católica, cuando se reúnen para dirimir problemas de la fe. Y entonces,
en el año 350, por allá, hubo un concilio muy importante que fue el concilio de Nicea, de donde viene el credo que la gente católica reza hoy en la misa. En el concilio de Nicea se definió la divinidad de Cristo, porque mucha gente al principio de la iglesia no creían que Cristo fuera Dios. Y entonces en el concilio de Nicea se definió que Cristo era Dios. En el concilio de Calcedonia se dio un paso más adelante, fue donde estuvo San León Magno. San León Magno trabajó en ese concilio donde se definió que Jesús no solamente es Dios, sino que es una persona, pero tiene dos naturalezas. Una naturaleza humana, por eso puede comer, vivir como cualquier hombre, pero también tiene una naturaleza divina, es decir, que cuando Jesús ama con el mismo Dios, con el mismo amor del Dios creador. Entonces, eso fue muy importante para la Iglesia Católica. Bueno, ese fue San León Magno. El segundo Papa Magno, el segundo Papa grande, fue San Gregorio Magno, que fue Papa del año 590 al 604, y en plena Edad Media, que había mucho desorden en la vida de las comunidades cristianas, él redactó una regla pastoral sobre la importancia de la santidad personal y la sabiduría práctica. Y luego Juan Pablo II Magno, que algunos tuvimos la oportunidad, tal vez no de hablar con él, pero por lo menos de verlo en persona, porque él fue papa de 1978 al 2005, y el énfasis de él era la dignidad de la vida humana. Esto es muy importante, porque se dice, digamos, en sus escritos se hace muy patente que la vida humana, la dignidad de la persona humana no depende de sus inclinaciones, no deriva de sus inclinaciones. Esto es muy importante, porque para negociar, y sobre todo para negociar, para entrar en diálogo intercultural, esta convicción es muy importante. La dignidad de la persona humana no deriva de sus inclinaciones, no deriva de lo que la sociedad, en lo que la sociedad está en boga, sino que la dignidad de la persona humana deriva de su ser hija de Dios. Eso es lo que cree la Iglesia. Hizo énfasis también en la santidad de la vida, en el amor como base de la vida, y el Papa Juan Pablo II escribió 14 cartas que se llaman encíclicas. De ellas, por ejemplo, Redemptor Hominis es una encíclica que habla precisamente sobre la dignidad de la persona humana. Las encíclicas Solicitudo Rei Socialis y Laborem Exercens hablan del trabajo humano, la dignidad del trabajo humano. Veritatis Splendor es una encíclica que habla de la moral. Es muy interesante porque es un comentario que él hace sobre un pasaje del Evangelio donde un joven como ustedes tiene una conversación con Jesús. Y entonces el joven le dice a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno? Y entonces la carta del Papa es un comentario sobre esa conversación. Veritatis Splendor. Es muy interesante porque en este momento en que hay tanta decepción por la corrupción que hay en el mundo, por la decepción que hay, sobre todo en las personas que regentan algún tipo de autoridad, leer Veritatis Splendor realmente es una voz de aliento. También la encíclica Evangelium Vitae, que habla sobre la dignidad de la vida humana, y muy importante, la encíclica Centesimus Annus. Centesimus Annus fue una carta que escribió Juan Pablo II a los 100 años de la encíclica Rerum Novarum, que ahora vamos a mencionar. Entonces, el Papa León XIV se puso el nombre de uno de los 3 papas magnos. Él se llama León, y León es un papa de los 3 grandes en 2000 años de historia cristiana. Entonces eso despierta muchas expectativas. Los periodistas están escribiendo cosas sobre eso. Ahora, su nombre es León XIV. Eso está en consecutividad numérica con León XIII. Y entonces yo hago esta pregunta. Él está en consecutividad numérica y también apostólica con León XIII, porque ese es otros zapatos muy grandes que él se está poniendo. ¿Quién fue León XIII? León XIII fue papa de 1878 a 1903, en tiempos
de la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial que tuvo, que sucedió, digamos que ocurrió de 1870 a 1914, es cuando empieza a utilizarse la electricidad y la producción en masa de los bienes. Por ejemplo, ya las máquinas estaban produciendo artículos en masa. Henry Ford estaba produciendo los vehículos en masa, y entonces ahí hay toda una discusión, porque entonces a las personas se les ponía a trabajar extenuantes horarios, y entonces ya no se hablaba de personas, se hablaba de individuos, el individuo como una extensión de la máquina. Y entonces, por un lado está el Fordismo, es decir, esa idea de utilizar la industria en una producción sin límites y de utilizar al individuo, no a la persona, al individuo, como un engranaje más en la producción. Frente a eso estaban las ideas de Karl Marx, que decía, el problema es la propiedad privada y la explotación y la alienación a la que las personas se meten. Entonces, en ese contexto, el Papa León XIII interviene y habla sobre la importancia de la justicia social, los derechos de los trabajadores, el salario justo, el descanso y todas esas cosas, las resume en una carta que se llamó Encíclica Rerum Novarum, que fue publicada en 1891. Esa encíclica fue tan importante que 40 años después, el Papa León Pío XI, en 1931, publicó una encíclica recordando esa, que se llama Quadragésimo Anno. Y después, en 1971, el Papa Pablo VI escribió otra carta a los 80 años de la Rerum Novarum que se llama Octogésima Adveniens. Es recordando la dignidad del trabajo humano. Y en el reinado de Juan Pablo II, Juan Pablo II escribió una carta a los 100 años de la Rerum Novarum que se llama Centésimos Annus. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que los papas han tenido una preocupación por las cosas sociales, especialmente por las garantías sociales. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, nosotros nos preciamos de tener las garantías sociales. Todos sabemos lo que ocurrió en 1940, en los años 40, con Manuel Mora, el presidente Rafael Ángel Calderón Guardia y Monseñor Sanabria, ¿verdad? Que entre ellos se organizaron para la articulación de las garantías sociales en Costa Rica. Gracias a eso, al aporte de ellos, es que tenemos un montón de garantías en Costa Rica, los trabajadores. Es muy importante que ustedes no se vayan de la universidad sin antes haber por lo menos escuchado una vez cuáles son los derechos de los trabajadores y de dónde vienen. Monseñor Sanabria se preparó en Europa como un profesor experto en la ley, no en la ley, en la doctrina social de la Iglesia. El profesor se llamaba Jacques Maritain, y Jacques Maritain preparó a sus discípulos en el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, de los derechos de los trabajadores, y gracias a eso es que, por ejemplo, en nuestro país disfrutamos de los beneficios de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Trabajo, del Código de Trabajo. No es bueno que ustedes se vayan de la universidad sin por lo menos haber escuchado esas cosas. Entonces, ¿cuál es el tiempo al que le toca vivir a León XIV, el actual Papa? Él fue elegido en este año 2025. ¿Y qué es lo que ocurre en el tiempo de León XIV? Estamos en la cuarta revolución industrial. Cuarta revolución industrial. Dice Noam Chomsky, un lingüista muy famoso, que cuando Steve Jobs presentó el iPhone en el año 2007, 2009, por ahí, esa presentación es de tal magnitud que estaba hablando de un cambio en la historia de la humanidad más grande que el que ocurrió hace 10.000 años, cuando el ser humano dejó de ser cazador y recolector y empezó a ser sedentario. Imagínense,
Ese es el tiempo al que le corresponde vivir, le corresponde ser Papa a León XIV. ¿Y qué significa eso? Pues se le llama a esta era la era de la información y del conocimiento. Pero yo pongo ahí entre paréntesis la pregunta, ¿era de la información y del conocimiento o era del control de la información y control del conocimiento? Ese es el gran reto que tienen los líderes mundiales en este momento. Hay una ruptura del orden unipolar que se había dado después de la caída de la Unión Soviética. Hubo una unipolaridad en que prácticamente Estados Unidos era, digamos, el único hegemón, y ahora se está dando una reconfiguración del orden mundial. Las guerras de las que ustedes tienen noticia, esas guerras en realidad lo que evidencian es una lucha entre los grandes, entre los hegemones que están por repartirse el mundo. Eso es lo que se llama el orden mundial. Estamos pasando de la globalización y el multilateralismo, de lo cual nos han estado hablando por muchos años, que entremos en la globalización, que entremos en el Tratado de Libre Comercio, porque no hay nada mejor que la globalización. Pues este año estamos viendo lo contrario. Este año estamos viendo que las grandes naciones están entrando en la era del proteccionismo económico. Ustedes lo ven en las noticias. Proteccionismo económico, radicalización ideológica, y también estamos en la era de la sed del sentido de la vida. Esto es una de las cosas más serias. A mí me preocupa mucho que nos haya llegado este comunicado aquí en la Universidad de la Rectoría sobre los protocolos ante casos de suicidio. ¿Qué significa eso? ¿Por qué estamos llegando a eso? Es que hay una sed de sentido de la vida. No hay una motivación, tenemos que rescatar una motivación. Entonces, el Papa tiene ese desafío como líder mundial. Veamos entonces, ahora sí, con ese contexto, vamos a analizar un poquito. Ya vimos su formación. ¿Qué formación ha tenido el Papa León XIV? Ahora entremos un poco en lo que él dice para hacernos una idea de cómo es que él se va a aproximar al diálogo intercultural. Tenemos aquí la esencia de su primer discurso papal. La primera vez que él salió a saludar a la gente, ya vestido como papa, pronunció un discurso del cual tenemos este extracto aquí. Y entonces vamos a hacer un análisis del discurso. Fíjense que no sé si lo logran ver, pero hay en colores algunas palabras relevantes. Fíjense que ese discurso, claro que era para que lo escucharan las personas que estaban ahí presentes, pero en realidad él está diciendo ese discurso para los cardenales, las personas que lo eligieron a él. Este voy a ser yo. Y para los grandes líderes del mundo, él les está diciendo, este voy a ser yo. Fíjense que en una parte de ese discurso dice, también yo quisiera que este saludo de paz llegue hasta sus corazones y les alcance a sus familias y a todas las personas, donde quiera que estén, a todos los pueblos, a toda la tierra. La paz esté con ustedes. Vean las palabras que él está usando, no son gratuitas, van en un creciendo. ¿Ok? Familias, corazones, familias, todas las personas, todos los pueblos, toda la tierra. Eso es una doctrina que existe en la Iglesia Católica. Se trata de cuál es la vocación del ser humano. Y esa doctrina tiene un nombre, se llama personalismo de alteridad política. Personalismo porque el centro de todo es la persona humana. Pero la persona humana no existe en aislamiento, sino que la persona humana tiene que abrirse a la alteridad. Es lo que nosotros estuvimos hablando siempre en el curso. El diálogo entre la mismidad y la otredad. Entonces, persona abierta a la alteridad, a la otredad política, porque tiene que ver con toda la sociedad.
no solamente incluso con la sociedad, sino también con el entorno, porque dice a toda la tierra. Continuando con ese extracto del discurso, dice: esta es la paz de Cristo resucitado, una paz desarmada, una paz desarmante, humilde y perseverante, que proviene de Dios que nos ama a todos incondicionalmente. Esas palabras, paz desarmada, paz desarmante, son muy, muy fuertes en este momento en que las grandes potencias están apostando por la guerra, por perpetuar la guerra, por continuar la guerra. Ese discurso se escucha entonces y resuena en las personas que creen en la paz sin armas. ¿Okay? Por ejemplo, las luchas de Mahatma Gandhi por la independencia de la India iban en consonancia con eso. La lucha de Mahatma Gandhi se llamaba Satyagraha. Satyagraha significa la fuerza de la verdad. Si ustedes ven fotografías de Mahatma Gandhi, muchas veces lo van a ver haciendo este gesto. Silencio. ¿Qué significa ese silencio? Acobardarse, resignarse a lo que nos están haciendo. No. Satyagraha significa ellos van a reconocer tarde o temprano que nosotros tenemos la razón. Sin disparar un tiro. Sin disparar un tiro, ellos se van a convencer que nosotros tenemos la razón. Ese fue el triunfo de Mahatma Gandhi en la India. En América Latina, esas palabras, paz desarmada, paz desarmante, resuenan, por ejemplo, en el pensamiento de José Martí, que vivió en la época de la independencia, y el cual hablaba de las armas del juicio que vencen a las otras. Continuando con el discurso, dice: todavía conservamos en nuestros oídos esa voz débil pero siempre valiente del Papa Francisco que bendecía a Roma. El Papa que bendecía a Roma daba su bendición al mundo entero, esa mañana del día de Pascua. Permítanme dar continuidad a esa misma bendición. Dios nos quiere, Dios los ama a todos y el mal no prevalecerá. Estamos todos en las manos de Dios. Recuerden que estamos en una conferencia, digamos en una clase magistral, pero obviamente estamos utilizando discurso religioso, porque es el discurso que utiliza el Papa. Esto es muy interesante en este párrafo, esa parte que está resaltada en color rojo, el mal no prevalecerá, es muy importante para entender cuál va a ser, digamos, lo que podemos colegir de lo que va a ser la actitud, digamos, del Papa ante la interculturalidad. El mal no prevalecerá. En el año 2001, cuando se dieron el ataque a las Torres Gemelas en los Estados Unidos, la que era entonces secretaria de Estado, se llama Condoleezza Rice, hizo un discurso cuando, después de que el presidente Bush dijo que iba a empezar la guerra contra el terrorismo, y en el discurso de Condoleezza Rice dijo una frase muy interesante: nosotros prevaleceremos, ellos no. En ese discurso, fíjense que se ve, digamos, una actitud de los buenos versus los malos. Nosotros prevaleceremos, ellos no. Eso se llama un dualismo maniqueo, dividir el mundo entre buenos y malos. El Papa, que es estadounidense, no lo olvidemos, él está diciendo qué es lo que va a prevalecer y qué es lo que no va a prevalecer. Lo que no va a prevalecer es el mal. Eso que él está diciendo tiene una doctrina de más de 1500 años. Fíjense que eso se llama la doctrina de la restauración de la humanidad viciada. Es muy antigua, es del tiempo de San Agustín. Recuerden que él es un agustino. Él maneja la doctrina de San Agustín al dedillo. Y entonces, antes de San Agustín hubo un pensador cristiano que se llamaba Orígenes. Y Orígenes hablaba de la restauración de la creación, de la restauración de la humanidad. El término que él usaba para esa restauración era apocatástasis, que significa restaurar, hacer las cosas nuevas. Él decía que esa restauración se daba mediante el conocimiento de la verdad, trabajar en conocer la verdad.
De esa forma, la humanidad se iba a restaurar. San Agustín, del cual es hijo, dice el Papa León XIV, hablaba de esa restauración mediante la gracia de Dios y de la fe en Cristo. Y Santo Tomás de Aquino, más adelante, ya en el año 1200 más o menos, definía el mal como lo contrario a la paz. ¿Y qué es la paz? Vean, lo vemos allá arriba en el recuadro primero a la derecha. La paz es el entorno para que florezca la vida. Eso es la paz. La paz es el entorno para que florezca la vida. Entonces, según Santo Tomás, el mal es lo contrario a lo que permite que florezca la vida. Por lo tanto, el Papa dice, el mal no prevalecerá. Significa que el entorno para que florezca la vida es lo que va a prevalecer. Es todo un mensaje geopolítico. Ese mensaje es que la destrucción no es la meta de la humanidad. La meta de la humanidad es la construcción de la vida. Entonces no puede hacerse una paz imponiendo la verdad de los buenos contra la no verdad de los malos, ¿no? Es el mal, es la ausencia del entorno favorable a la vida lo que no puede prevalecer. Fíjense que el último cuadrito que dice, soy hijo de San Agustín, eso es muy importante, dice, por lo tanto, sin miedo, unidos y de la mano con Dios, y entre nosotros vayamos adelante, seamos discípulos de Cristo, Cristo nos precede. El mundo necesita de su luz, la humanidad necesita de Él como puente para ser alcanzada por Dios por su amor. Cuando Él dice, soy un hijo de San Agustín, vamos a ver qué significa eso. Les dije que el lema del Papa es in illo uno, uno. Seamos uno en el que es uno. Entonces ahí es donde entra el conocimiento que tenemos de la formación del Papa León XIV con respecto a su formación. La formación de él es muy profunda en lo trinitario, en la Santísima Trinidad, al estilo de San Agustín. San Agustín escribió 3 obras muy importantes. Una de ellas se llama De Trinitate. Y de Trinitate, la reflexión que hace San Agustín es que el Espíritu unifica la divinidad. ¿Qué significa eso? En aquellos años, digamos en los primeros siglos del cristianismo, los pensadores cristianos se ponían a discutir qué significan las palabras con las que empieza el Evangelio de San Juan, que dice, en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué significa eso? Entonces, por ejemplo, pensadores como San Agustín, lo que decía, en este tratado de la Trinidad, lo que decía era, eso debe significar que Dios es así. El Padre, Dios Padre, se conoce a sí mismo y al conocerse forma una imagen viva, consustancial de sí mismo. Es decir, es tanto el conocimiento que tiene de sí mismo a nivel excelso que puede proyectar a una imagen de sí mismo. Esa imagen es viva y de la misma sustancia es el Hijo. Pero el Padre y el Hijo tienen una relación de amor, pero como es Dios, no es un amor de necesidad, es un amor de benevolencia. Eso y ese amor de benevolencia es la persona del Espíritu Santo. Entonces, en el libro de Trinitate, el Espíritu unifica la divinidad. Lo que está diciendo San Agustín es que eso traducido a la realidad humana, la vida humana, la comunidad humana, debe funcionar de la misma manera. El conocimiento propio es lo que nos puede llevar al conocimiento del otro. Esto es muy importante porque en la comunicación intercultural es fundamental. Yo en algunas ocasiones dije en la clase que la comunicación intercultural, la competencia intercultural, la preparación para la interculturalidad de ninguna manera significa una negación de la mismidad. No es un suicidio identitario. Usted no puede renunciar a lo que usted es para caerle bien al otro. Nunca.
Nunca se puede renunciar a lo que uno es para complacer al otro, ni siquiera bajo las amenazas del otro. Es que si no haces lo que yo quiero, me enojo. Es que si me dejas, me voy. Es que si no estás de acuerdo conmigo, hago cualquier cosa. Eso tiene un nombre en psicología. Eso se llama chantaje emocional. En la comunicación intercultural tenemos que tener mucho cuidado cuando alguien está recurriendo a la culpa, al temor, a las amenazas de cualquier tipo para persuadirnos de que hagamos lo que esa persona quiere. Eso no es comunicación, mucho menos comunicación intercultural. Entonces, la reflexión, digamos, lo que está detrás del pensamiento de León XIV es eso, que usted se abre al conocimiento del otro siempre sustentado bajo las propias convicciones. No se puede tambalear. Esa es la enseñanza que él toma de cómo es la Trinidad. Y la comunidad humana debe ser, según él, un reflejo de la Trinidad. Podemos estar de acuerdo, podemos no estar de acuerdo con lo que afirma el Papa, pero lo que estamos haciendo es analizando su episteme, analizando de dónde vienen sus ideas, analizando qué es lo que está detrás de sus discursos. Y lo que está detrás de sus discursos es que la comunidad humana debería funcionar con una forma de acuerdo como funciona la Trinidad. De ninguna manera el conocimiento mío, el conocimiento personal, mi mismidad, tiene que ser sacrificada para mantener una relación, porque esa relación no es auténtica. Entonces, tiene otra cita, otro libro que se llama San Agustín, tiene otro libro que se llama Civitas Dei, que es la ciudad de Dios. Y entonces en ese libro San Agustín desarrolla el aporte de la virtud de las personas al mejoramiento de la sociedad. Eso es muy importante también. Y la última obra famosa de San Agustín se llama Confesiones, que es donde San Agustín desarrolla el concepto de la salvación. Cuando San Agustín le dice a Dios, extendiste tu mano y sacaste mi alma de la fosa profunda. ¿Qué reflexión hace él ahí? Él lo que hace es decir que Dios lo que hace es acercarse al hombre, a las personas, para establecer un diálogo de amistad. Entonces, esas son las fuentes de la episteme de León XIV. Cuando él dice, soy un hijo de San Agustín, lo que está diciendo es eso, que él tiene una formación muy profunda sobre el conocimiento de la vida trinitaria, y eso es lo que él, a partir de eso, es que va a salir todo lo que el mundo puede esperar de él. Esto es muy importante porque yo he dicho varias veces en el curso que nosotros, para prepararnos en la competencia intercultural, tenemos que desarrollar una episteme propia, porque si no nos van a validar, la gente nos va a persuadir de cualquier cosa, porque nosotros no tenemos un sustento, entonces nos convencen de lo que sea. Hoy las redes sociales están convenciendo a la gente de lo que sea, porque no hay un sustrato epistémico. Estamos en una universidad, y en una universidad podemos quitar todo lo que sea el lenguaje religioso, pero quedémonos con el sustrato. Yo no voy a sacrificar mi sustrato epistémico para condescender o para complacer o para que alguien no se me enoje. En realidad, esa es lo que estamos atisbando de cómo va a ser el papado de León XIV. En ese mismo discurso dice, ayúdense ustedes también unos a otros a construir puentes de diálogo con el encuentro, uniéndonos todos para ser un solo pueblo, siempre en paz. Entonces, fíjense las palabras que usan, ayúdense unos a otros, puentes, encuentro, uniéndonos, solo pueblo, un solo pueblo. Ahí se resalta esa idea de que la persona es un ser en relación. Esto es muy importante porque recuerden que hace un rato hablamos o les mencionaba de esa distinción entre el mero individuo y lo que es una persona. ¿Qué es una persona? Una persona es un ser en relación. Y
Cuando el Papa afirma eso, esas palabras resuenan en todo el mundo. Por ejemplo, en Europa, por poner un ejemplo, tenemos las ideas de un filósofo del siglo XX que se llamaba Ludwig Wittgenstein, que hablaba de acuerdos de intersubjetividad. Este concepto es fundamental en la comunicación intercultural, los acuerdos intersubjetivos. ¿Qué significa eso? Que en todo contacto intercultural entre la mismidad y la otredad, cada uno se acerca con su subjetividad. Entonces no se puede imponer la subjetividad de uno sobre la subjetividad del otro. Tenemos que llegar a un acuerdo. Entonces, esos acuerdos de intersubjetividad son precisamente lo que puede construir la armonía en el mundo. También está el pensamiento de Lech Walesa, que fue un líder de Polonia, para obtener, digamos, la solidaridad de los trabajadores en Polonia en los años 80, 70, 80, por allá, que había muchos problemas en Polonia. Lech Walesa hizo una propuesta por los sindicatos de la solidaridad. Él llegó a ser presidente de Polonia siendo un electricista. Ese mismo discurso resuena, por ejemplo, en África. En Sudáfrica había un obispo de la iglesia que se llamaba Desmond Tutu, y Desmond Tutu desarrollaba un concepto que, según él, existe en las lenguas de África, que es muy difícil traducir a las lenguas occidentales. Ese concepto se llama Ubuntu. Ubuntu es precisamente eso, la persona como ser en relación. ¿Cuál es la esencia del ser humano? Dicen en África. La esencia del ser humano es: yo soy únicamente porque usted también es. Esa es la esencia del ser humano. El ser humano no puede prescindir del uno del otro, sino que todos estamos implicados. Y en Asia, por ejemplo, el confucianismo desarrolla el concepto Ren, que habla de la compasión, la empatía y el respeto. Entonces, lo que estamos queriendo decir es que en ese discurso el Papa no está solamente hablando para las personas que están en la plaza de San Pedro. Es un mensaje muy profundo para todos los líderes mundiales. Ese va a ser la forma, la propuesta de cómo él va a trabajar. Finalmente dice: soy un hijo de Agustino, que ha dicho: con ustedes soy cristiano y para ustedes obispo. Y en ese sentido podemos todos caminar juntos hacia la patria que Dios nos ha preparado. En el curso de comunicación intercultural, nosotros analizamos a profundidad la diferencia entre, ustedes se acuerdan, de estudiar y enseñar lengua y cultura versus estudiar y enseñar lengua como cultura. Fíjense que la preposición, la conjunción copulativa lengua y cultura y lengua como cultura es una total revolución, porque cambia todo. Eso fue lo que dijimos en el curso. Ese concepto lo cambia todo. En este caso, el Papa está diciendo: con ustedes, mientras estoy con ustedes, soy cristiano, es decir, somos iguales. En ese sentido somos iguales. Para ustedes, soy obispo. ¿Qué significa obispo? Obispo viene de la palabra episcopo. Episcopo significa epi, desde arriba, y scopus, ver. El obispo es el que mira desde arriba. Es decir, el obispo es el custodio de la tradición. Entonces, cuando San Agustín dice: como ustedes soy cristiano, para ustedes soy obispo, y eso lo repite León XIV, lo que podemos esperar de él es que él va a ser también un guardia de la tradición, ¿verdad? Entonces, el sentido de autoridad va aunada al sentido de la fraternidad. La tesis doctoral de León XIV se llamaba El papel del superior local en la orden de San Agustín. El papel del superior local funciona exactamente como funciona la Trinidad, en un diálogo de verdad. De ninguna manera condescendiendo a algo que está equivocado solamente para mantener
una buena relación. Porque la divinidad es pura verdad. No puede ser fingir una aceptación de un acuerdo falso simplemente para que no se me enoje. Eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, eso es precisamente caridad más fidelidad. El papel primordial de toda autoridad, entonces, es transmitir paz, y paz es el entorno para que florezca la vida. Utiliza caminar juntos, evita el término sinodalidad, porque ese es un término que usaba mucho el Papa Francisco, que creó mucho problema, pero sí por lo menos dice caminar juntos. ¿Cuáles son los desafíos interculturales en el presente de la humanidad que tienen que enfrentar los grandes líderes, entre ellos el Papa León XIV? En el ámbito geopolítico, uno de los grandes desafíos es el paso de un mundo unipolar, es decir, un solo hegemón que manda en todo el mundo, hacia la multipolaridad. Multipolaridad es que va a haber muchas potencias repartiéndose el mundo. Entonces, el gran desafío es pasar de la racionalidad centro-periferia a una racionalidad de cooperación multilateral. Eso va a ser muy importante, y en eso el Papa tiene un desafío muy grande. En el ámbito antropológico, el gran desafío es hacer una relectura global del concepto de cultura y sus implicaciones. Es muy importante pasar de la pretendida universalidad de lo moderno. Recuerden que lo moderno es el proyecto civilizatorio europeo occidental. Pasar de esa pretendida universalidad, que lo que propone la modernidad es para todo el mundo igual, pasar de eso y de la identificación de la cultura como nación. Eso nosotros lo vimos mucho en el curso de comunicación intercultural, el error de identificar cultura con nación, y entonces todos los que están dentro de los límites de la nación tienen que compartir la misma identidad. Eso tiene que ser superado para pasar al reconocimiento. Fíjense que hay un guión: reconocimiento. Reconocimiento es volver a conocer. Reconocimiento de la cultura como una construcción del sentido de la existencia según el contexto vital. Para eso es muy importante el concepto de la transmodernidad. Transmodernidad significa aceptar las formas de ser culturales además de la cultura moderna. Es decir, poner énfasis o darle importancia a las culturas, al aporte de las culturas que no son la occidental. En el ámbito transgeneracional, el gran reto es la revitalización de la educación para la interculturalidad. Es muy importante que los que estamos formando a las nuevas generaciones de profesionales pasemos de la visión puramente tecnocientífica en la formación del talento humano a la centralidad de la vida como proyecto multidimensional. ¿Usted para qué estudia? Para obtener un diploma. ¿Para qué quiere un diploma? Para graduarme. ¿Para qué se quiere graduar? Para tener una profesión. ¿Para qué quiere tener una profesión? Para obtener un trabajo. ¿Para qué quiere tener un trabajo? Para vivir. ¿Para qué vive? No sé. Ese es el problema. Por eso hay tanto vacío y tanta sed del sentido de la existencia. Entonces necesitamos pasar de la visión puramente tecnocientífica en la formación del talento humano, es decir, en la formación de ustedes como futuros profesionales, a la centralidad de la vida como proyecto multidimensional. En el ámbito epistemológico, el gran desafío es de los paradigmas cartesiano, newtoniano, darwinista y eugenésico en la construcción del conocimiento a un paradigma de epistemología axiológica, es decir, el paradigma cartesiano: yo pienso, luego existo, lo que se puede hacer, lo voy a hacer y punto, porque yo tengo el poder. El paradigma newtoniano: A más B es igual a C. En cualquier circunstancia, 2 más 2 es igual a 4. Entonces, si yo traigo personas a estudiar a la universidad de cualquier punto del país, a todos se les va a aplicar la misma receta y tienen que responder igual. Eso no puede ser. Ese se llama el
paradigma newtoniano, el paradigma darwinista, la sobrevivencia de los mejores. Entran 500 y salen 20. ¿Por qué? Porque así es como funciona. Es survival of the fittest, la supervivencia de los más fuertes. Ese es el concepto darwinista, eugenésico, que vivan los mejores. Los demás son desechables. Entonces, el desafío es pasar de esos paradigmas a la construcción del conocimiento que sea fundado en la epistemología axiológica, es decir, un conocimiento que esté fundamentado en los valores. ¿Y qué es valores? Valores son por resignificar los valores como prioridades en la construcción de lo humano. Eso es el concepto de valor. ¿Cuáles son las prioridades en la construcción de lo humano? Esto es muy importante porque yo no estoy aquí solamente para obtener un título e ir a buscar un trabajo. Estoy aquí para construir un proyecto. Ese proyecto es un proyecto multidimensional. ¿Qué pasa si a mí me quitan el trabajo? Se me acaba la vida. Es que eso era lo único en el que estaba enfocado toda mi vida. Entonces, la vida humana es un proyecto multidimensional, por eso el conocimiento es basado no solamente en el saber hacer algo, sino en valores. Eso se llama epistemología axiológica. Esos son los grandes desafíos en los cuales posiblemente el Papa va a intervenir como líder mundial. Aquí particularmente quisiera hablar de un desafío importante y es lo que hoy se llama tecnofeudalismo. Veamos esta cita. ¿Qué es el tecnofeudalismo? El tecnofeudalismo es una teoría que expone un sistema postcapitalista dividido como una sociedad feudal de la Edad Media. Llevado a la actualidad, los señores feudales que en el medioevo eran propietarios de las tierras, ahora son los dueños de las grandes empresas tecnológicas. Del mismo modo, los siervos que antiguamente trabajaban las tierras a cambio de protección, ahora son o somos los usuarios que ofrecen o ofrecemos nuestros datos a cambio del acceso a las plataformas. Esta jerarquía crea una relación de dependencia en la que los señores feudales, como en el medioevo, ejercen un poder económico, político y social. No sé si les suena familiar esa situación. Ante eso, ¿qué podemos esperar de las intervenciones que puede hacer el Papa León XIV? Fíjense que antes de ser Papa, en el año 2012, en el Sínodo de los Obispos para la Nueva Evangelización, el Papa León XIV, Joseph Francis Prevost, en ese momento, hizo una locución en la cual dijo lo siguiente: padres de la Iglesia como Tertuliano nos recuerdan hoy que el espectáculo visual es el dominio propio del siglo. Es decir, es lo que está de moda. El espectáculo visual es lo que está de moda. Y que nuestra misión es introducir a la gente en la naturaleza del misterio, como un antídoto al espectáculo. En consecuencia, la evangelización en el mundo moderno debe encontrar los medios adecuados para redirigir la atención pública, alejándola del espectáculo para introducirla en el misterio. ¿Qué significa el misterio? El misterio significa la gratuidad, las cosas que son gratis, las cosas que nos son dadas simplemente, ¿no? Que no tienen una eficacia, que no tienen un valor económico. Eso es el misterio. Okay. ¿Qué esperar ante las posibles reacciones y polémicas? Porque por supuesto, el papado de León XIV va a ser polémico, porque mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que él va a decir, y va a opinar, y va a escribir. Entonces, ¿qué podemos atisbar de cuál va a ser su actitud? Fíjense que en la homilía en la Plaza de San Pedro el domingo 18 de mayo pasado, es muy interesante porque esto está fresquito. Entonces, el 18 de mayo, en la homilía de la misa, cuando él se estaba estrenando como Papa, dijo, entre otras cosas, lo siguiente:
¿Cómo puede Pedro llevar a cabo esta tarea? El Evangelio nos dice que cuando es Jesús quien se dirige a Pedro, usa el verbo agapao, que se refiere al amor que Dios tiene para nosotros, a su entrega sin reservas ni cálculos, diferente del verbo usado para la respuesta de Pedro, que en cambio describe el amor de amistad que intercambiamos entre nosotros. Eso es todo un mensaje de cómo va a ser el papado de él. ¿A cuál cita se está refiriendo el Papa en ese texto? Se está refiriendo a un texto del Evangelio de San Juan, en el capítulo 21, versículos 15. El texto dice así: tras saciarse, Jesús se dirige a Simón Pedro. Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Agapas me, pleón teuton. Él responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Fido se. Jesús le dice: apacienta mis corderos. Veamos cuál es el significado de los dos verbos griegos que se refieren al amor en este texto. En griego hay 4 verbos que se refieren al amor, pero aquí se están teniendo en cuenta 2, agapao y fileo. Agapao se refiere al amor sacrificial, profundo, abnegado, comprometido, no basado en sentimientos. Fileo es el amor afectuoso, el amor emocional, basado en el afecto. Ahí nos está diciendo León XIV cómo va a ser su actitud ante las reacciones que va a tener de la gente que no le gusten algunas cosas que él diga. ¿Qué implicaciones tiene esa diferencia entre el uso del verbo agapao y el verbo fileo? Ante todo, lo que está resaltando León XIV aquí es la fidelidad a la memoria histórica de la Iglesia. Eso no es negociable para él. Eso es lo que estamos atisbando de cómo va a ser su papado. La memoria histórica de la Iglesia, en el lenguaje de la Iglesia se llama depositum fidei, el depósito de la fe, que es la tradición de 2000 años. Fidelidad a esa memoria histórica. También no condescender solo por ser popular. Es que las redes sociales están hirviendo en contra de una cosa que usted dijo. Si estoy convencido de lo que dice, no lo voy a cambiar. Eso es lo que se llama el sentido del amor sacrificial. Perder popularidad, pero mantenerse en la verdad. Este es el problema, digamos, el tema de la convicción, de tener una episteme muy sólida cuando se refiere a tener el contacto intercultural. Al acercarme al otro, mi convicción tiene que estar muy, muy profunda. Vamos a tener un diálogo, pero yo no voy a claudicar de mis convicciones solamente para ser popular. Entonces, él escogió ese texto para decir eso precisamente. Disposición a asumir la incomprensión y la soledad. Entonces, ya ahí nos está diciendo, el día que él está empezando su ministerio como Papa, ¿qué puede esperar la gente de él? Otras pistas para atisbar el abordaje intercultural por parte de León XIV. En un discurso a los periodistas acreditados para el cónclave el 12 de mayo en el aula Pablo VI, les dijo a los periodistas: llamando a cada uno de ustedes a esforzarse por un tipo de comunicación diferente, que no busque el consenso a toda costa, no utilice palabras agresivas ni siga la cultura de la competencia y nunca separe la búsqueda de la verdad del amor con el que debemos buscarla humildemente. Pero vean qué interesante este concepto, que no busque el consenso a toda costa. La comunicación intercultural no es una forma de claudicar, de renunciar a las convicciones propias simplemente para agradar.
En un discurso a los miembros de la Fundación Centesimus Annus Pro Pontifice el 17 de mayo, les dice: la doctrina social de la Iglesia no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad. Vean qué interesante, no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad, ni en el análisis de los problemas, ni en su solución. Tenemos aquí un aspecto fundamental para la construcción de la cultura del encuentro, a través del diálogo y la amistad social. De este modo, una doctrina no equivale a una opinión, sino a un camino común, coral e incluso multidisciplinar de la verdad. La seriedad, el rigor y la serenidad son lo que debemos aprender de toda doctrina, incluso de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, lo que él nos está proponiendo en el tema de la interculturalidad es que haya tres elementos. Vamos a dialogar, pero en el diálogo que haya seriedad, que haya rigor y que haya serenidad. Entonces, no es crear un ambiente simplemente de camaradería para que no se nos enojen, para que no haya... No, en realidad es un ambiente serio, un ambiente riguroso y un ambiente sereno. Esto es muy interesante en el abordaje intercultural. En la homilía en el Jubileo de las Familias, el domingo 1 de junio, hace poco más de una semana, dice: Cristo pide en efecto que todos seamos una sola cosa. Este es el mayor bien que se puede desear, porque esta unión universal realiza entre las criaturas la comunión eterna del amor que es Dios mismo. El Padre que da la vida, el Hijo que la recibe y el Espíritu que la comparte. El Señor quiere que, para unirnos, no nos agreguemos a una masa indistinta como un bloque anónimo, sino que seamos uno. La unidad por la que Jesús ora es, por tanto, la comunión fundada en el mismo amor con que Dios ama, de donde provienen la vida y la salvación. Si recordamos lo que hemos estado diciendo en esta conferencia, ¿qué es el amor con que Dios ama? Es ese amor agapao, es ese amor sacrificial. No voy a condescender con algo de lo que no comparto. Hay una película de, creo, 1985, se llama La Misión, sobre los padres jesuitas en el Paraguay. La película trata de los abusos que estaban cometiendo los portugueses contra los indígenas en el Iguazú, los guaraníes. Y entonces, un religioso recién convertido decide ir a tomar las armas y luchar contra los portugueses. Y entonces él va y le dice a su superior: Padre, me voy a luchar con las armas, ya no aguanto más esta injusticia. Y le dice: bendígame, Padre, porque me voy a luchar. Y el superior le dice: no, esa no es la forma de luchar. Pero bendígame, yo quiero irme con su bendición. Y entonces el superior le dice: no te voy a bendecir. Si estás haciendo lo correcto, Dios te bendecirá. Si no estás haciendo lo correcto, mi bendición será inútil. Eso es lo que está diciendo. Entonces, el Papa dice que seamos uno, pero esa unión no significa simplemente dejar de lado todo en aquello que yo creo simplemente para agradarle a alguien. Tenemos que construir un conocimiento con rigor, con serenidad y con verdad. Por eso dice, una comunión fundada en el mismo amor con el que Dios ama. Ese amor con el que Dios ama, ese concepto tenemos que traducirlo. ¿Qué significa amar con el amor con el que Dios ama? Lo que significa precisamente es eso, no construir una buena relación sacrificando los criterios más profundos. ¿Cuáles implicaciones tiene para la interculturalidad este texto de raigambre trinitaria? Primero, lo que prima es la construcción del ambiente propicio para que florezca la vida. Es decir, lo que prima es el ambiente de paz. Segundo, esa construcción se basa en la rectitud de intención y en la responsabilidad simbiótica
y no en metas a corto plazo. ¿Qué significa responsabilidad simbiótica? Es que los seres humanos somos seres simbióticos, significa que necesitamos los unos de los otros, pero también necesitamos del entorno. Eso es una simbiosis. Entonces, la construcción de lo humano se basa, por un lado, en la rectitud de intención. No pueden ser intenciones torcidas. Yo en realidad le digo a usted que vamos a hacer algo, pero mi intención es otra. Definitivamente ese no es el amor agapao, sino que el amor agapao está basado en la rectitud de intención y en esa responsabilidad simbiótica y no en metas a corto plazo. Eso de metas a corto plazo está muy, muy presente ahora porque hay muchos colectivos que quieren algo ya. Y el Papa lo que dice es, tenemos que pensar a muchas generaciones en el futuro. ¿Qué va a ocurrir con las generaciones del futuro? Entonces, tener cuidado con las metas a corto plazo. La competencia intercultural supone una profunda solidez de las propias convicciones para salir al encuentro del otro. Entonces, todo lo que hemos estado discutiendo en el curso de comunicación intercultural se resume en esto, que el desarrollo de la competencia intercultural, recuerden que eran como caminar con dos pies. Uno de los pies es la competencia lingüística, los que van a ser profesores, y el otro pie es la competencia intercultural. Sin uno de los dos estamos caminando como profesores de lengua, estamos caminando como cojos. ¿Okay? Entonces, la competencia intercultural precisamente es desarrollar una solidez de las propias convicciones para poder salir al encuentro del otro. Si no, el otro nos va a comer, porque no tenemos nada que ofrecer, no tenemos nada que decir. ¿Qué tanto impactará la influencia de León XIV como líder de alcance mundial en el abordaje de esos desafíos? Está por verse, porque esto tiene una semana, un mes. ¿Ok? Gracias por su atención. Me gustaría que si alguien tiene alguna duda, algún comentario o alguna pregunta de lo que hemos estado comentando, de lo que les he estado exponiendo, por favor, si gustan, pueden hacerlo. ¿Sí? Como se puede pensar que no es como una respuesta directa, porque cuando él quedó como él es estadounidense, la reacción fue enorme en las redes, porque más que todo, bueno, con Trump y todo el discurso del mago, entonces la reacción, claro, ahí sí un papa estadounidense va como coordinado, ¿verdad? Como el poder de Estados Unidos y ahora el poder de Europa. Entonces se puede pensar que es como un discurso, bueno, en general el discurso de él, como en respuesta a contrariar esto, digamos, que no se crea que él va a responder a los intereses políticos de Estados Unidos. Sí, en realidad lo que yo quise hacer en esta presentación es precisamente investigar cuál ha sido su formación, no de dónde viene, digamos, en cuál país nació o en cuál país vivió. No, estudiemos cuál ha sido su formación y estudiemos, de acuerdo con su formación, cuáles son las primeras cosas que él ha dicho, para hacernos una idea de lo que él va a hacer de ahora en adelante. Porque, por supuesto que los medios de comunicación, si encuentran un nicho de producción de dinero, explotando ciertas expectativas que no son ciertas, haciendo discursos con inteligencia artificial y cualquier cosa que pueda producir algún dinero, eso es la desinformación. Estamos en la era de la posverdad. Pero precisamente lo que estamos haciendo es estudiando cómo se formó esta persona. ¿Qué es lo que hay? Por eso, ¿qué significa que él es un trinitario? ¿Qué significa la doctrina de la Trinidad llevada al plano de la convivencia humana? Entonces, si nos vamos a esas convicciones, podemos decir, esta persona va a ir por este lado o va a ir por este otro.
Eso era lo que yo quería traer en esta conferencia de hoy, porque efectivamente la comunicación intercultural es precisamente qué llevo yo a ese encuentro. ¿Qué llevo yo cuando me encuentro con el otro? ¿Voy vacío epistémicamente y entonces me van a aturdir, me van a llenar de cosas que yo no sabía? ¿O yo tengo una posición y esa posición me va a servir para negociar? No es que yo voy a imponer, es que yo voy a negociar, pero yo también tengo algo que decir. Tal vez usted tiene más poder, tal vez usted viene de un país más poderoso, tal vez usted es más grande, tal vez usted tiene más dinero, pero yo tengo una convicción. Lo que decía Gandhi, la fuerza de la verdad. Entonces, esto es medular en la comunicación intercultural. Si le quitamos, bueno, no le quitamos. Hay algunas personas que tal vez sienten un poquito de alergia al lenguaje religioso. Bueno, entonces hagamos un epogé. En filosofía, un epogé significa poner entre paréntesis algo para quedarnos con el resto. Hagamos un epogé, pongamos entre paréntesis el vocabulario religioso y quedémonos con la esencia del pensamiento, del mensaje. Esta persona lo que tiene es una convicción muy grande de su formación y con esa convicción es con la que va a negociar. Si yo, por ejemplo, soy un profesor de lengua, mañana voy a ser citado a una reunión con mis colegas, ¿qué voy a llevar yo a esa reunión? Simplemente quedarme callado y decir sí a todo lo que digan porque yo no tengo nada que decir. O yo voy a sostener una posición. Eso se llama tener un marco epistémico personal profundo. No es que yo me voy a ir a imponer, no es que yo voy a ir a pelearme con todo el mundo, no. Yo lo que quiero tener es un fundamento que voy a sostener, con el cual yo quiero negociar. Eso es comunicación intercultural. Sin eso, realmente lo que hemos estudiado en nuestro curso de comunicación intercultural no tendría sentido. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra intervención? Tal vez para agregar de lo que usted viene a decir, creo que de ahí parte el hecho de la importancia de la constante formación, ¿verdad? Porque si no, como uno crea ese pensamiento del que usted hace referencia, ¿verdad? Porque vea cómo de ahí, tal vez su posición, ¿verdad? Religiosa, política y multicultural del Papa se ha influenciado en sus años de preparación y de conocer, ¿verdad? Así como también usted ha tenido su exploración, que usted ha, de hecho, ahorita en las vacaciones andaba visitando todo Centroamérica para un estudio suyo, de ahí la importancia, ¿verdad? Y la parte imperativa de nosotros como educadores en formación, informarnos de más de lo que es simplemente la lengua como tal. Por supuesto, nosotros como educadores tenemos que hacer la diferencia entre ser un instructor y ser un educador. Un instructor es alguien que enseña a realizar procesos. Realizar procesos. Eso es un instructor. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un educador. Porque un educador es alguien que va más allá de los procesos. Los procesos, la gente los aprende ahora con mucha facilidad porque los procesos, basta la internet. Si usted quiere ser profesor de inglés, métase a revisar cómo se da una clase y usted es profesor. Los estudiantes no necesitan que usted los instruya porque cada vez más las explicaciones de la gramática, del vocabulario, todo eso está disponible en línea. No lo necesitan, no la necesitan a usted. Un educador no está en internet. Un educador, primero que todo, es alguien que está considerando que está frente a personas que están desarrollando un proyecto de vida. Número uno. Y número dos, un educador es alguien que está tratando de dejar una huella de inspiración para que las personas continúen. Eso es lo que el Papa le llama paz. Paz es un entorno
para que se reproduzca la vida. Entonces, lo que ustedes están cultivando en este momento es el futuro de ustedes como personas, en realidad es el futuro de la construcción de la vida. Aquí en la Escuela de Literatura, yo muchas veces, bueno, en algunas ocasiones, yo he propuesto a mis colegas cambiar el sistema de capacitaciones, lo que nosotros entendemos como capacitaciones, a lo que dice Loani, un proceso de formación permanente. ¿Cuál es la diferencia? Capacitaciones es que a mí me citen hoy, por ejemplo, para que me enseñen, qué sé yo, a usar una plataforma. La otra semana me van a citar para aprender a hacer un proceso en la computadora. Esos son capacitaciones, cómo se trabaja con cierto libro. En realidad, es más importante para nosotros como profesionales que nos enseñen a entrar en un proceso de formación permanente. ¿Qué es formación permanente? Que usted aprenda a investigar por usted mismo. Por usted mismo. Eso es formación permanente. Cuando ustedes se gradúen, no se van a graduar de profesores, se van a graduar de estudiantes. Porque es lo que han estado haciendo estos 4 años. ¿Qué es lo que saben ustedes? Estudiar. Se van a convertir en profesores en la práctica. Entonces lo que ustedes se van a llevar es una motivación para continuar aprendiendo. Eso es muy importante. Lo que dice Loani es esto. Eso se llama formación permanente. Son 2 procesos. El proceso de formación inicial son estos 4 años del bachillerato y tal vez los años de una maestría, los años de una licenciatura. Eso es formación inicial. Formación permanente es seguirse cultivando. Ya yo tengo más de 30 años de ser profesor y estoy en un proceso de formación permanente. Si no lo continuamos, nos vamos a agotar muy pronto. La gente no nos va a querer escuchar porque no tenemos nada interesante que compartir. ¿Algo más? Bueno, les agradezco muchísimo su atención y espero que les haya servido de algo, por lo menos tener un poquito de conocimiento antes de que se nos vayan de aquí, que sepan que todas estas cosas no es simplemente religiosidad, eso tiene una raigambre muy profunda en la vida de las personas. Gracias.